Hola, buenas tardes. Os voy a dar una nueva charla sobre la creatividad. Esta es la segunda fase de la creatividad, aunque sea primordial. Vamos, es la segunda charla que doy sobre creatividad. Mañana comienzo un curso nuevo del 24-25 y siempre empiezo o comienzo informando a mis alumnos, ¿no? Entonces, la creatividad, sea lo que sea, tanto si se refiere a la escritura como se refiere a, a otra actividad como sea la pintura, el modelado, la cocina, cualquier cosa que se haga y que se imagine, la costura, todo eso es creatividad. No tiene por qué ser solo escribir. La persona que le gusta escribir, escribe, la que le gusta pinta, pinta, y la que le gusta hacer varias cosas, puede hacer varias cosas. Pero es que se siente satisfacción personal. Por eso Maslow decía que la creatividad hace personas mejores, porque se dedica a una actividad donde no tiene que estar informándose constantemente de la opinión de los demás. El silencio es importantísimo para escucharse todas esas sensaciones que llegan a nosotros, todo lo que pasa por nuestra mente, que lo que pasa por nuestra mente no es una memoria. Aparte de la memoria que tengamos, es también una experiencia que está ahí grabada, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en acción, ¿eh? Entonces, para saber escribir, cada persona tiene que saber primero y más, tiene que pensar por sí mismo, tiene que saber observar, tiene que creer en sí mismo y tener confianza en sí mismo, tiene también que intuir. Y saltar por encima de los prejuicios sociales y por poco momento que sea una libre, por lo menos que el pensamiento pueda ser libre, sin hacerle daño a nadie, sino es bien para uno, como es el hecho de escribir o cocinar o coser o lo que quiera que sea. Todo eso es creatividad. Imaginar unas cortinas preciosas, imaginar un tapiz. Bueno, es que se puede hacer muchas cosas. Yo me refiero a la escritura porque es el taller que yo doy. Entonces eso está enfocado a otro tema más determinado, ¿no? Más específico. Entonces, actualmente, como ya he dicho muchas veces, estamos en un mundo donde hay una confusión tremenda. Ahora mismo hay un caos y todos tenemos que pararnos, desenchufar los aparatos de información y aprender a pensar por uno mismo, que es fundamental. Y para que pensar por uno mismo te puedes poner música. La música no molesta, la música instrumental, como sea de mensajitos de letras de canciones, pues claro que distrae, porque la música también es poesía, ¿eh? Entonces es necesario que nosotros pues nos paremos, vayamos a un sitio tranquilo, silencioso, si pensamos escribir, y dejar de tantos informativos que nos dan, nos confunden, nos amedrantan. Yo apago la televisión, yo no quiero ver telediario, es que no lo veo porque me pongo enferma. Cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad también te crea una impotencia porque tú no puedes hacer nada. Pues, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer si vas a una huelga, cualquier cosa, pero es que no tiene solución. Lo que tenemos ahora mismo, hemos llegado a un punto que no tiene solución. Como no sea que despertemos a todos a la vez, con una conciencia plena, donde a la gente le importe el que sufre, donde haya una empatía por el dolor de los demás. Entonces, pues claro, indudablemente eso ojalá le ocurriera a todo el mundo y que todo el mundo le afectara, ¿eh? Bueno, pues en el proceso de escribir hay que pensar en lo que queremos escribir. Primero nos llegará una idea de imaginación, una
idea luminosa, como yo le digo. Esa idea luminosa no te vas a poner a escribir rápido. Es algo que te llega y tú dices, tengo ganas de escribir de esto, pero no escribes el mismo día. Normalmente tú estás digiriendo lo que quieres, lo que vas a poner, lo que quieres, lo que estás sintiendo tú con eso, lo que quieres expresar y lo que puede significar y la amplitud que puede tener a la hora de escribir. Entonces no es lo mismo escribir 2 páginas que escribir 400, ¿no? Eh, la idea, yo por ejemplo, yo tengo un libro, bueno, tengo 3 libros que habla del agua, y no solo de agua física, sino también el agua a nivel simbólica, te está hablando de emociones, de sentimientos, ¿eh? Uno es el planeta Agua, por tener más agua que tierra, que ya sabéis que he hablado de él varias veces. Después tengo El reino de la lluvia, que es un libro precioso. Es un libro precioso, pequeñito, y me acuerdo de que paseando por la playa, me vino, porque me vino el tema del agua. El tema del agua y el significado que puede tener el tema del agua, porque el agua puede representar muchas cosas. Entonces yo empecé el libro, como os he comentado ahora mismo, pero a continuación, cuando yo vi toda la extensión que tenía el libro y cosas que me desviaban del camino, del objetivo que yo quería, pues tenía que quitar cosas del borrador. Quita cosas, y quité muchas cosas del borrador. Quité muchas cosas del borrador y digo, bueno, lo voy a emplear para otro libro. ¿eh? Perdón. Y así lo hice. Lo guardé para otro libro y seguí escribiendo. Cuando llegó el momento, pues no tenía nada que ver con el otro tema del agua. Entonces, este tema del agua es un cuento que es para niños y para mayores, porque el tema así lo requiere, porque tiene mucha profundidad. El tema del agua puede ser a nivel emocional, también lo que significa los 3 estados del agua, que es muy importante, porque el agua ya sabéis que últimamente han descubierto que el agua tiene memoria, que el agua ha habido un japonés que la ha descubierto y también más científicos ahora están liados con el sonido de la música, o sea que el agua, la música, toda esa parece que es algo inerte, pero no es algo inerte, es algo que está vivo. Y entonces el agua, yo comprobé los 3 estados del agua, lo que significaban para mí a nivel simbólico, ¿no? El agua corriente, el agua que fluye, el agua que da vida, lo mismo que nosotros tenemos que llevar para que una vida sea sana, tenemos que dejarnos fluir, como en el tema del agua. Otras veces cuando nos dan una mala noticia nos quedamos paralizados, nos congelamos, y parece que estamos muertos, pero no estamos muertos, estamos tan fríos, tan inertes, nos hemos quedado helados, ¿no? Además hay un dicho que se dice así, ¿no? Me he quedado helada. Pues esto después tiene más cosas. Después tiene la otra de agua líquida y la gaseosa. Y la gaseosa, el agua no muere, pasa de un estado a otro. Si el agua se calienta, el agua se evapora y está en otro estado físico, pero está. Entonces yo lo pongo como una metáfora de la muerte, ¿no? Que aunque nos creemos que no seguimos aquí en este plano, estamos en otro plano, pero en estado gaseoso. Que es lo único que se me ocurre. Pero después tengo el libro, hay unas historias muy bonitas que ya lo presentaré algún día. Ha tenido mucha difusión ese libro, lo ha leído mucha gente y ha gustado mucho. Es una prosa poética
Y es muy bonito. Bueno, lo que estaba comentando, que el agua, que la inspiración es lo primero, ¿no? El que te llegue la idea, pero esa idea necesita, yo me acuerdo que ese verano que yo me di cuenta que el agua podía tener otras aplicaciones, pues yo me acuerdo que yo estuve como digiriendo esa idea, ¿no? Eso era una gestación, lo mismo que las mamás están preparadas, el bebé se va haciendo día a día en el vientre de la madre, pues el libro también se va haciendo día a día en el, se gesta, el escritor gesta al libro o el libro lo gesta al escritor o a la escritora. ¿Por qué? Porque dice que un libro nosotros no dije, y es verdad, tú no eres el que dirige la obra, no, es la obra la que te dirige a ti. Ya es un cuento, ya es una novela, ya es un relato. Tú puedes expresarlo de muchas formas, pero es el relato, es la novela o es el cuento o es el ensayo el que te va dirigiendo a ti por el camino correcto que tienes que llegar para llegar a tu objetivo. Eh, eso me ha pasado muchas veces, muchas veces. Y, por ejemplo, con el agua que estoy hablando, el primer libro, yo dije, esto es mucha información, no puede ser. Tengo que ponerlo en otro aspecto diferente, ¿no? En otra vertiente diferente, por así decirlo. Y así me salieron dos libros y después me salió un poemario, que todavía no lo he publicado y pronto en Navidades lo voy a publicar si Dios quiere, y se llama Vulcano descubre el sol. ¿Mm? Así que hay una cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta. Y por lo que yo, después de esa gestación, y elaboración, que es a través de la constancia, del irse a un sitio, a un espacio silencioso o con música instrumental, pero que estés tú solo o sola delante de eso, donde tú es como si fuera una cita con tu psicólogo, tu confesor, que expresa ahí tus sentimientos más profundos, pues tú tienes que estar en contacto con tu parte interna, contigo mismo, aunque después ponga el decorado, la escenografía que tú le pongas a ese relato, a esa historia, pues lo tenga más claro porque también se te vienen las imágenes a la mente y después según a donde el sitio o el lugar donde está desarrollándose esa historia, esa novela, tanto en la época eh, como en el aspecto paisajístico, todo tiene que ver porque ya estamos viendo muchas veces que cuando tú lees un libro, una novela que está ambientada en el siglo XIX, no eran los mismos problemas que tenemos ahora mismo, ¿eh? Eran otros problemas sociales, mucho más profundos, que si digo, vamos evolucionando poco a poco, muy poco a poco, y nos cuesta mucho conseguir objetivos a niveles sociales, ¿eh? Pero por otro lado es bueno, nos cuesta mucho trabajo, pero lo que no tenemos que irnos luego para atrás, como el derecho de los trabajadores. ¿Qué está pasando ahora? Que los trabajadores le pagan muy poco y están quitando lo, lo- este verano me fui yo a un ambulatorio porque me puse mal y no había ningún médico. El médico que estaba de guardia se había ido en la ambulancia y entonces dejan una población de 200.000 personas solo. Eso no puede ser posible. Pues es posible. Cuando yo fui, ¿y a qué hora viene? Pues cuando termine con la ambulancia, eso no puede ser. Entonces hemos conseguido cosas antes que hemos estado muy bien, que ahora vamos camino de perderlo y eso es lo que no puede ser que lo perdamos, esa conquista que hemos hecho, porque eran verdaderas conquistas a base de salir de la calle, a base de protestas, a base de la policía corriendo detrás de los estudiantes y, y sin embargo, pues, pues sí, hay cosas que estamos en recesión y eso es lo que no puede pasar, que la medicina está en recesión
y la educación está en recesión, porque la educación es otra de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que con la de cosas que hemos conseguido. Yo que he sido maestra, empezaba la democracia y empecé yo a trabajar de maestra en el año 77. Eso fue un gozo, primero que nos subieron el sueldo y segundo que nos llegaron una cantidad de material fantástica, que eso era buenísimo para los niños, para nosotros. Todas las clases se amueblaron, se pusieron nuevas, llegaron los psicólogos que no había, ni pedagogos, no había nadie, ni logopeda. Estábamos nosotros, los pobres maestros y maestras, sacando fuerza de donde lo teníamos con las clases a 44 y 45 niños, y sacando fuerza y habilidades que no teníamos tampoco, que lo conseguíamos. Pues sí, pues mira, yo acerté que como se corregía la logopedia en muchas cosas porque tenía niños pequeños y tu mismo instinto te hace buscar la solución, ¿no? Bueno, pero eso, eso ocurría y no me quiero salir del tema. Entonces hay que tener en cuenta las emociones, como ya hemos dicho, tenemos que tener en cuenta la escenografía y todo eso. Y la segunda parte, bueno, ya sabéis que cualquier relato, cualquier historia, para los que empezáis mañana a escribir, tiene tres partes. Yo solamente os lo recuerdo que tiene tres partes, que es primero el inicio, de la obra, que es donde se describe el paisaje, el entorno, eh, la ambientación, la época. Después está el nudo, cuando surge un problema en esos personajes, dentro de esos personajes surge un problema y por último es el desenlace. El desenlace es la solución, cómo se llega, por qué camino se llega a la solución de esos problemas que están ocurriendo en el nudo, ¿no? Eso es una cosa muy básica, muy elemental, ¿no? Y ahora cuando escribimos pues tenemos que tener en cuenta también otras actividades, ¿no? Otras cosas, ¿no? Como son eh, eh, voy a hablar ahora de una cosa muy bonita que no he hablado. Me he quedado a la mitad. Primero he dicho que es la idea, después la gestación de la novela, la gestación de cómo va a ir apareciendo y aparecen unos velos que tú te metes como en un túnel oscuro y poco a poco los vas descubriendo, poco a poco se van descubriendo esa gestación hasta que a base de fuerza, voluntad y trabajo pues se va llegando, pero hay un momento que se le llama el momento cumbre, que en ese momento las musas parece que se ponen de acuerdo, que aparece algo, ¿no? Que aparece, que te llevan, que tu imaginación crea una fantasía, pero que tú no las tenías previstas, que algo que ocurre de pronto, ¿no? Que te llena de gozo y te llena de satisfacción personal. Por eso y te ayuda a pensar, te ayuda a revisar tu vocabulario, porque tú tienes que escudriñar las palabras para ver cuál es la adecuada. El escritor es un escudriñador de palabras que juega con ellas y escoge la que mejor le va al contexto donde está escribiendo. Y ese momento de tanta satisfacción que a lo mejor te ocurre que llevas unos días hasta aquí de trabajo y tú dices, ¡ah, qué maravilla! ¿Esto qué es? ¿Qué me ha salido? ¡Una maravilla! Pues sí, de vez en cuando salen regalitos, que se llaman momento cumbre. Y bueno, pues yo he puesto aquí. Eso nos produce una vivencia inolvidable y ocurre precisamente cuando estamos trabajando, no cuando estamos... Aparece algo imprevisto que nos llena de alegría y orgullo. Y bueno, esto es lo que yo voy a desarrollar mañana por la mañana. Y ya le hablaré a los niños, a los adultos, porque es de adultos la clase de mayores, pues le hablaré del poder de creer en tu intuición, porque
ya lo dijeron muchos famosos como Churchill, que creía Buñuel, y muchos otros que creyeron en su fantasía, como este hombre viaje al fondo de la Tierra, ¿eh? Que Julio Verne, y que después su historia, que el viaje a la Luna, el viaje en submarino, todo, que no había ni submarino cuando él escribió. Entonces se hicieron realidad, ¿eh? Y bueno, es una dicha porque en mis clases, pues tiene dos aspectos, ¿no? Tiene dos aspectos. Una donde yo pongo el tema a escribir, ¿no? No, le pongo los ejercicios. Una metodología, bueno, es común esa metodología que se hace, ¿no? Dentro de los talleres de escritura. Mm, pero después también hay otra segunda fase, que la segunda fase comienza cuando se empiezan a leer las cosas que han hecho los alumnos, van leyendo todas las actividades que han hecho uno por uno. Yo o bien los voy anotando, no una calificación, es una observación de mi parte y decirles dónde están los errores y dónde están los frutos, ¿no? Y en otro aspecto, pues que se desarrolla, se debaten las actividades que han hecho y surgen muchas veces debates polémicos sobre los temas que hemos desarrollado. Y esos temas son, la mayoría de las veces, son personales o sociales y son muy interesantes porque aclaramos muchas cosas y que como personas ya de mayores, pues tenemos ya una observación de la vida en la distancia, que es lo que más se queda, porque forma parte de tus vivencias y forma parte de tus emociones y forman parte de tu vida. Y tanto la primera parte como la segunda son muy interesantes y tengo muchísimos alumnos y hay listas de espera porque claro, también los niveles no siempre son los mismos, hay personas que vienen con unos niveles más igualados y entonces pues podemos hacer actividades en común, todos juntos los mismos, pero claro, después algunas veces vienen personas que tienen un nivel más bajo y se tiene que adaptar y eso les cuesta un poquito de más trabajo. Yo no le exijo nada tampoco, hombre, le exijo en la medida de lo que le puedo exigir a los que vienen con un nivel de bajo de escritura, porque hay gente que no ha escrito nunca, vienen personas, la mayoría nobles, y se llevan conmigo 3 o 4 años y después cuando ya saben escribir, entonces ya se retiran, pero cuando ya están iniciados, ¿eh? Pero son unas clases que les gusta mucho a ellos porque yo no les corto a ellos, son personas mayores como yo y entonces no les corto a ellos mm, la capacidad del diálogo que se crea allí, el debate que se crea allí, que yo creo que son muy, muy interesantes para ellos y para mí, porque ellos me aportan a mí y yo aporto a ellos también. Y por eso es interesante los talleres de mayores, porque aprenden una actividad que les va a servir a pensar por sí mismos, ¿eh? Y a ser mejores personas y a tener satisfacciones personales. Bueno, pues nada, muy buenas noches. Espero que me vaya bien este curso. Hasta mañana.